Bueno, buenas noches con todos o con todas las presentes. En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento por participar en esta reunión. Es un trabajo que estamos haciendo de la Universidad César Vallejo, pero se está orientado, digamos, a un bien común y de repente por ahí darles algunos alcances, orientar de alguna manera de algún caso, de repente que pueda presentarse de manera personal, familiar, algunos conocidos, que es respecto a la violencia familiar contra la mujer en esta época de pandemia. Bueno, en general en todo el momento, ¿no? Pero nos estamos centrando ahora en esta época de pandemia. Entonces, a lo mejor si pueden prender su cámara no habría problema, por favor. En primer lugar, tendríamos que mencionar, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Qué tenemos por la violencia contra la mujer y cómo ha afectado en esta pandemia, ¿no? Entonces decimos que la violencia contra la mujer es todo tipo o todo acto, toda acción que cause algún tipo de lesión, un daño, ya sea en el aspecto físico, psicológico, sexual, inclusive patrimonial, en contra de la mujer. Y justamente es lo que en estos momentos se da, inclusive las amenazas, ¿no? Como cuántas personas o en qué momento se ve en la televisión, en las noticias, cómo este problema social ha ido o va en aumento, no tiene, digamos, cómo poner un límite, si se puede decir de alguna manera. Entonces, justamente este trabajo lo que busca, nuestro objetivo es justamente de alguna manera contribuir para que esto se prevenga, sobre todo de alguna manera, ¿no? Eh, Respecto al tema o al aspecto jurídico, ya les quiero explicar un poco. Bueno, en mi caso, estudio la carrera de Derecho. Digamos que, bueno, la ley de violencia familiar o ley para prevenir e erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la 30364, justamente está orientada para prevenir en primer lugar, pero como no siempre la prevención va a funcionar al 100%, entonces también erradicar. Para eso tenemos varios procedimientos cuando se da un tipo de violencia. Muchos sabemos, ¿no?, que la violencia va de una manera progresiva, por lo general en el hogar. Entonces lo recomendable es poner un límite desde un inicio, ¿no? Pero si es que se produce la violencia, ya sea de manera física o psicológica, tenemos varios caminos que seguir. En primer lugar, tenemos las comisarías. Si una persona es víctima de violencia, puede acudir a la comisaría donde va a ser atendido. Todas las comisarías tienen una oficina exclusivamente, que es la oficina de familia, para atender lo que son casos de violencia familiar. Pero no solamente tenemos las comisarías, tenemos otra institución muy importante y también que ha tomado relevancia en estos últimos tiempos, que es el Centro de Emergencia Mujer, que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces también se puede recurrir ahí, se puede hacer la denuncia y el Centro de Emergencia Mujer remite la denuncia a la comisaría realiza las indagaciones y luego remite la información o el informe a la Fiscalía de Familia. La Fiscalía de Familia procede a la evaluación y a formular la denuncia en el juzgado de familia. Hay un punto muy importante que se realiza en un procedimiento por violencia familiar, que es la elaboración de la ficha de valoración de riesgo. Una ficha de valoración de riesgo es un formulario en donde la víctima va a ser interrogada de alguna manera sobre el riesgo que pueda presentar el agresor, y de acuerdo a eso se sale un puntaje, y según el puntaje el Poder Judicial va a emitir una medida de protección. Por lo general que es el alejamiento, la abstención de visitas, de comunicaciones, de todo tipo de agresión. También tenemos otra institución donde ustedes pueden acudir, que son las DEMUNAS. Las DEMUNAS son instituciones que dependen directamente de la municipalidad, donde también se brinda el apoyo, la asesoría jurídica. Inclusive en todas las instituciones se brinda la asesoría jurídica, donde también se podría recurrir en caso de que
haya un tipo de violencia familiar, ¿no? Y por último, también se tiene la fiscalía. También se puede recurrir directamente a la fiscalía. Pero si todas estas instituciones, de alguna manera, de repente puede haber un poco de desconfianza de las personas que son víctimas de violencia por esa sensación que no, de repente, de la falta de justicia, ¿no? Hay muchas formas de que una persona pueda evitar o pueda caer en ese tipo de violencia. Ahora, por ejemplo, está también muy recurrido, digamos, son los medios de comunicación, ¿no? Hacer público. Pero el punto central es no permitir que se produzca ningún tipo de violencia. La ley de violencia familiar son drásticas, digamos, lo analizo de esa manera, porque cualquier tipo de violencia ahora se procede con la detención del agresor. Todo tipo de violencia física, por lo general, porque la psicológica es un poco más complicado determinar el tipo de violencia porque tiene que emitir una pericia psicológica el médico o los psicólogos de medicina legal, a diferencia de la violencia física que inclusive se puede ver a simple vista y la ley misma lo contempla, que si es que las lesiones son evidentes, no necesita la policía un reconocimiento médico para proceder con la detención del agresor. Otro punto muy importante que ya viene con una modificatoria, porque de alguna manera también esto de las leyes han ido evolucionando, ¿no? Porque antes de 1992 no existía ninguna ley en especial, lo que era violencia familiar simplemente se regía por lo que indicaba el Código Penal. En 1992 ya se da la ley 26690, ley de violencia familiar se denominaba así, pero tenía algunas deficiencias porque, por ejemplo, se permitía las conciliaciones entre el agresor y la víctima. O si el esposo pegaba a la esposa o en cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea entre padres, hermanos, en la misma policía o en la fiscalía estaban de alguna manera facultados para realizar una conciliación y ahí terminaba el problema. En cambio, ya con la ley 30364, eso está prohibido. Ya no procede una conciliación o un acuerdo. Inclusive la denuncia continúa, se denomina de oficio, si así la víctima no quiera proceder con la denuncia. Igual se emite la medida de protección. Esa ley también ha tenido otras modificatorias, como por ejemplo, que la policía puede ingresar, puede llenar un domicilio, una casa, una vivienda donde esté produciendo un tipo de violencia familiar. Y otro punto muy importante también es que cualquier persona puede denunciar. No solamente va a denunciar la víctima o un familiar, ya sea cercano, no. Cualquier persona, sea un vecino, una autoridad, cualquiera puede efectuar la denuncia en las instituciones a las que les he hecho referencia. Bueno, esto le cedo a mi compañera para continuar con la exposición. Buenas noches. Bueno, para seguir con la exposición, tenemos las posibles soluciones. En las posibles soluciones tenemos que proporcionar ayuda a las mujeres mediante charlas y a los niños que están sufriendo, con tan solo ver al mismo hombre de su hogar o otra vez a la mujer de casa. También debemos comenzar a trabajar temprano con nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes también, centrándonos en la prevención, en el trabajo con hombres y niños, para cambiar las formas sociales que toleran y condenan la violencia contra la mujer. También tenemos en la ley 30364, es la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar sobre todo la forma de violencia contra la mujer con su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o privado. Sigue, compañera, por favor. Y para poder finalizar con todo esto, dándoles unas conclusiones, en la situación de violencia contra la mujer también se ha agudizado, así como que negando a las mujeres el acceso a la justicia y a la protección judicial, así como las ganancias de no repetición que puedan frenar la violencia en su contra y una reparación de daños con perspectiva de derechos humanos y género. También la violencia contra la mujer puede ser física, sexual, psicológica, incluyendo también las amenazas o coacciones, dándose en el ámbito de la pareja, ya sea de la familia o en la sociedad, pudiendo llegar así
hasta el asesinato. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, señora, Listo. Gracias a los presentes por esta noche acompañarnos en esta exposición. Muchas gracias.